Es un gusto saludarles una vez más, hermanos. Llegamos ya al sábado de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 16, del 9 al 15. Escuchemos el texto bíblico. Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que había resucitado, no la creyeron. Después se apareció a otros 2 de ellos que iban camino al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para la reflexión de hoy, quiero en primer lugar decir una palabra en torno al texto de la primera lectura, tomado de los Hechos de los Apóstoles 4, del 13 al 21. A Pedro y a Juan les prohíben hablar de Jesús, y ellos dan una respuesta firme, una respuesta llena de esperanza y con convicción. No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Este tiene que ser el plan pastoral de todos los cristianos: anunciar a Cristo, predicar a Cristo y no cansarnos de predicar a Cristo. Recordemos que este anuncio de Jesús, el anuncio del Evangelio, tiene un doble momento: hacia afuera de la iglesia y hacia el interior mismo de la iglesia. Cuando se predica a Cristo hacia afuera, hablamos de misión, evangelización. Y cuando hablamos de predicar a Cristo hacia el interior de la iglesia, hablamos de catequesis y formación permanente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pensamos que predicar a Cristo solo es hablar de Cristo hacia los demás, solo es exponer el mensaje del Evangelio a los otros. Pero no, también la evangelización tiene ese momento en que es hacia el interior mismo de la iglesia. Y ya lo he dicho, aquí hablamos de catequesis y formación permanente. Es decir, la misión de anunciar el Evangelio lleva también la experiencia de autoformación, la experiencia de dejarnos formar, la experiencia de aprender más de Cristo y de su iglesia, ya que uno no puede amar lo que no conoce. Así que, a la luz de esta experiencia, deberíamos nosotros retomar nuestra autoformación o retomar la experiencia de conocer más a Cristo. Para eso tenemos el magisterio de la iglesia, para eso tenemos el catecismo, para eso tenemos los documentos, para eso tenemos el aporte de los teólogos. Así que es importante que no solo pensemos en la evangelización hacia afuera de la iglesia, sino también la evangelización en la cual nosotros mismos cristianos nos vemos implicados. Vayamos al Evangelio. Mañana vamos a celebrar el Domingo de la Divina Misericordia. Y mañana pondremos fin a estos 8 días de oración, a esta octava de Pascua. Por eso el Evangelio de hoy es bien importante, porque mañana nuestra mirada, nuestra atención estará centrada en el tema de la misericordia. Por eso el Evangelio que la Iglesia nos propone hoy hace una síntesis de lo que hemos celebrado durante estos 8 días. Hemos retomado, meditado, reflexionado los pasajes bíblicos en donde Jesús se aparece a los suyos luego de resucitar. Este gran domingo alargado, que es la octava de Pascua, nos ha servido para reflexionar una vez más en la experiencia fundante de nuestra fe, es decir, la resurrección de Cristo. Y ahora leemos el Evangelio de San Marcos, que hace una síntesis de lo que ha sucedido el día de la resurrección. Nosotros, a lo largo de la octava de Pascua, es como si fuera un gran domingo, un día alargado. Pues el Evangelio de hoy nos ayuda como a ir llegando a la conclusión de estos 8 días de oración. San Marcos nos presenta la síntesis. Jesús resucitado se aparece a María Magdalena, se aparece a los de Emaús y luego se aparece a los 11, y el cuarto momento es los envía a predicar el Evangelio. Entonces, es bien importante que tengamos en mente este esquema. Jesús se aparece a María Magdalena y San Marcos agrega que de ella ha expulsado 7 demonios. Jesús se aparece y la convierte en su apóstol, la envía a anunciar la resurrección.
Después se aparece a los de Emaús y de igual manera los envía a anunciar la experiencia de la resurrección a los 11. Y por último se aparece a los 11 y después de echarles en cara su incredulidad y dureza de corazón, les envía a la misión. Tengamos presente que Jesús se presenta a donde están los 11. Jesús se presenta delante de ellos y les envía a la misión. Este aspecto es importante. Ahora saquemos conclusiones para nuestra vida, porque podríamos leer el Evangelio solamente de manera informativa para saber, para tener en mente una idea de lo que pasó, pero tenemos que dar un paso más. El Evangelio no es solo informativo, tiene que ser performativo, es decir, tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que cambiar nuestra vida. Saquemos 3 conclusiones. Primero, después del primer encuentro con Jesús, después de habernos encontrado con Jesús gracias a la predicación del Evangelio, nosotros estamos llamados a renovar esa experiencia de encuentro con Jesús. Y a lo largo de esta semana se nos ha venido exponiendo o hablando de cuáles son las maneras de renovar ese primer encuentro con Jesucristo resucitado. Aquí tenemos la experiencia de la palabra de Dios. Aquí tenemos la experiencia de la comunidad. Tenemos la experiencia de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y mañana, al reflexionar sobre la misericordia de Dios, vamos a poner el énfasis en el tema de la misericordia. Y aquí podemos ahondar en el sacramento de la reconciliación, donde Cristo, cuando nosotros vamos con todos nuestros pecados, Él nos ofrece el perdón y la paz. Entonces, la primera conclusión es: tras el primer encuentro con Cristo resucitado, hemos de seguir renovando nuestra experiencia con el resucitado. Hemos de seguir renovando nuestra experiencia de encuentro con Cristo resucitado. En segundo lugar, es importante la formación cristiana. No podemos pretender anunciar el Evangelio sin estar continuamente aprendiendo más de Cristo. Cuando tú te enamoras de una persona, te esfuerzas por conocer todo de esa persona, su historia, su familia, sus costumbres, lo que le gusta, lo que no le gusta, su color favorito, su comida favorita, qué hace en sus tiempos libres. Pues eso es la formación cristiana. Y sería bueno que nosotros hagamos la tarea, por favor. Dejemos a un lado la pereza espiritual, leamos el catecismo, meditemos la palabra de Dios todos los días, aprendamos nosotros, dejémonos formar por el magisterio de la iglesia. Y esto es gratuito. Tú te vas a la página del Vatican.va y ahí encuentras todos los documentos de la iglesia, encuentras muchos documentos oficiales de la iglesia, te puedes ir formando para que vayas conociendo más, cada vez más a Cristo, a quien nosotros amamos y estamos sirviendo, pues somos sus discípulos. Y la tercera conclusión es la misión. Es importante anunciar siempre a Cristo, pues a lo largo de esta semana hemos reflexionado sobre la experiencia del resucitado, pues ahora hagamos vida estos 3 momentos que ya te he indicado. Esa experiencia de encuentro con Jesús, renovémosla constantemente. Como ya te dije, en la Eucaristía, en la Biblia, en la experiencia comunitaria, en la perseverancia en la comunidad cristiana, aprendamos a amar más a Cristo por medio de la formación permanente y luego anunciémoslo siempre a Cristo. Pidamos a la Virgen Santísima que interceda por nosotros y no te olvides que mañana vamos a detenernos a reflexionar sobre la misericordia de Dios. Lo más propio de Dios es la misericordia, su misericordia. Dios es un Padre misericordioso que nos ama y que se nos ha presentado así como un Dios rico en amor y misericordia. Pues que Santa María, Madre y Señora nuestra, Madre de gracia y misericordia, interceda por nosotros. Que Dios te bendiga.